Tengo 68 años y me sostengo sola, no porque haya tenido suerte, no porque mis genes sean especiales, no porque haya encontrado algún suplemento milagroso que venden en la televisión. Me sostengo sola porque un día decidí mirar mi propio cuerpo con una honestidad que me dolió más que cualquier entrenamiento que haría después. Tú, que estás escuchando esto, ya lo has sentido. Esa sensación de que tu cuerpo se está volviendo más pesado, más lento, más traicionero, que las escaleras ya no son automáticas, que levantarte de una silla baja se ha convertido en una negociación silenciosa con tu propio cuerpo. Sarcopenia. Ese es el nombre clínico para lo que le pasa al músculo después de los 60. Pierdes entre el 2 y el 4% de masa muscular cada año si no haces algo específico para detenerlo. En 10 años pierdes 1/3 de lo que te mantiene de pie. Olvida caminar, olvida el yoga, olvida los tés y las vitaminas que te recomiendan en el grupo de WhatsApp de la familia. Hay una sola cosa que revierte este proceso, y te voy a contar cuál es. Pero primero necesitas entender de dónde vengo yo. Me llamo Esperanza, nací en Guadalajara, segunda de 5 hijos, en una familia donde las mujeres cocinaban, servían y callaban sus propios dolores. Mi madre nunca se quejó de nada físico en toda su vida, o al menos eso era lo que creíamos, hasta que murió a los 74 años, después de 2 años postrada por una cadera que nadie había atendido a tiempo. Crecí creyendo que así era la vejez de las mujeres, que llegaba un momento en que el cuerpo simplemente cedía y había que aceptarlo con dignidad. Trabajé toda mi vida, crié a mis hijos, enterré a mi esposo, y cuando cumplí 65 años, me dije que había hecho bien mi parte, que ahora podía descansar. El descanso tiene un costo, que nadie te cobra al momento, te lo cobran después, con intereses físicos que no puedes pagar en una sola exhibición. Me fui achicando sin darme cuenta. No es algo que sucede de golpe, es gradual, traidoramente gradual, como el agua que va tallando la piedra. Primero son las bolsas del mercado que pesan más que antes. Después es el frasco de mayonesa que no puedes abrir sin golpearlo primero contra el fregadero. Después es la silla del comedor, esa de madera con los brazos cortos que tengo desde que me casé, que empieza a requerir un esfuerzo que me avergüenza solo de recordar. Manos en los muslos, cuerpo hacia adelante, un pequeño empujón, y rezar para que nadie de la familia esté mirando. Un domingo a mediados de diciembre estábamos en casa de mi hijo mayor, Fernando, para la posada familiar. Hay una tradición en mi familia. La persona de mayor edad sirve el ponche primero. Siempre había sido mi suegra, y cuando ella murió, pasó a ser yo. Me levanté de la silla del jardín, una silla de plástico blanca, de esas que se doblan si no te sientas bien, y en el momento en que intenté ponerme de pie, el cuerpo no respondió como debía. Me tambaleé. Mi nuera Rocío me agarró del brazo con una velocidad que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella ya lo había visto venir, ya estaba esperando que yo fallara. En esa fracción de segundo vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No fue sorpresa, fue lástima preparada. Ese instante se quedó grabado en mí de una manera que ningún análisis médico hubiera podido lograr. El objeto que quebró mi negación fue una olla de barro grande, de las que uso para hacer el mole de olla cuando viene la familia, que guardo en el estante de abajo de la alacena. Me agaché a buscarla, la tomé con las 2 manos e intenté levantarme. No pude. Mis rodillas temblaron, mis brazos no tenían la fuerza para sostener el peso y mis propios kilos al mismo tiempo,
y tuve que soltar la olla, agarrarme del marco de la alacena y subirme muy despacio como si tuviera 90 años, en mi propia cocina, con nadie mirando. Eso fue lo más humillante, que no necesité público para sentir la vergüenza. Me la di yo sola. Fui al médico con la olla todavía en la mente. No a mi médico familiar que me hubiera dado calcio y mandado a casa. Fui a una geriatra en una clínica privada del centro. Una mujer joven de apellido Gutiérrez que me midió la fuerza de agarre con un aparato. Me hizo sentar y parar de una silla sin usar los brazos 3 veces seguidas y me dijo sin suavizar nada: usted está perdiendo músculo a un ritmo que en 2 años la va a tener dependiente de alguien para sus actividades básicas. No fue cruel. Fue el primer diagnóstico honesto que recibí en años de medicina preventiva decorativa. Me fui con una lista de recomendaciones: fisioterapia suave, proteína, movimiento, palabras que suenan a solución, pero que son solo el vocabulario del problema, sin el vocabulario de la respuesta real. Caminé hasta el metro pensando en una frase que la doctora Gutiérrez había dicho casi entre paréntesis: el único estímulo que ha demostrado reconstruir músculo en adultos mayores de forma consistente es el entrenamiento de fuerza con resistencia progresiva. Pesas, hierro real, no bandas, no agua, hierro. Sé que tú que me escuchas estás en ese punto ahora mismo, ese punto donde el cuerpo ya te está hablando y tú todavía estás eligiendo no escuchar, donde caminar se convirtió en la coartada perfecta para no hacer lo que de verdad funciona, donde los suplementos son más fáciles de comprar que el compromiso de cambiar algo real. Estuve exactamente ahí, y no te cuento esto para juzgarte, te cuento porque lo que hice después transformó cada aspecto de mi capacidad física y no tengo ninguna intención de quedarme con ese conocimiento para mí sola. Puse el protocolo exacto que usé para reconstruir mi cuerpo en el comentario fijado. Termina de escucharme y luego ve allá. Lo que está escrito ahí no es motivación, es método. La primera vez que entré a un gimnasio tenía 66 años. Fui un martes a las 7 de la mañana, cuando pensé que habría poca gente. Me equivoqué. Estaba lleno de jóvenes con audífonos que no me miraron en ningún momento, lo cual fue, paradójicamente, lo más amable que pudieron hacer. El olor a hule y sudor, las máquinas que no entendía, los mancuernas alineadas como si fueran un museo de objetos que no me pertenecían. Pedí orientación a un instructor que me llevó directo a los elásticos de colores, los elásticos para principiantes. Los miré y sentí una molestia que no supe de dónde venía hasta que la pensé bien. No era el elástico lo que me molestaba, era que él ya había decidido lo que yo podía y no podía hacer antes de preguntarme nada. Encontré a la persona correcta un mes después. Una entrenadora llamada Valentina, 40 y tantos años, especializada en adultos mayores con historial de sedentarismo. La primera pregunta que me hizo no fue cuántos años tenía, ni qué enfermedades tenía. Fue: ¿qué quieres poder hacer que hoy no puedes? Le dije: quiero levantarme de cualquier silla sin ayuda. Quiero cargar mis propias bolsas del mercado. Quiero no tener miedo de tropezar. Me miró y dijo: bien, eso es construible, pero va a doler. Esa palabra, doler, dicha sin disculpa, sin suavizante, como un hecho técnico. Supe que estaba en el lugar correcto. El secreto no es ninguna hierba, no es ningún régimen alimenticio exótico, no es gratitud matinal, ni visualización, ni mentalidad de abundancia. El secreto es hierro,
peso real, resistencia progresiva, técnica correcta y consistencia que no negocia con el clima ni con el humor del día. Entrenamiento de fuerza. No el tipo suave de las revistas de salud para adultos mayores donde aparecen mujeres sonriendo con mancuernas de medio kilo. El tipo que termina la sesión con tus manos temblando. El tipo que te recuerda al día siguiente, en cada escalón que bajas, que ayer le pediste algo real a tu cuerpo. La ciencia es contundente, pero nadie se la dice directamente a las mujeres de más de 60, porque suena intimidante. El músculo esquelético responde a la carga mecánica sin importar la edad. Tu cuerpo no lee tu acta de nacimiento. Sabe cuánto peso estás levantando. Sabe si el estímulo es suficiente para justificar la construcción de nuevo tejido o si puedes seguir el proceso de atrofia porque no le estás exigiendo nada. Empecé con lo que podía. Los primeros 3 meses fueron una humillación técnica controlada. No podía hacer una sentadilla sin que mis rodillas protestaran de una manera que me asustaba. Mi equilibrio era terrible. En un ejercicio de estabilidad, caí sentada en el tapete y necesité que Valentina me ayudara a levantarme, lo cual fue exactamente el tipo de imagen que había querido evitar cuando entré al gimnasio. Pero volví, el jueves, el sábado, el martes siguiente, sin excepción. La progresión fue lenta, de una manera que hubiera desanimado a cualquiera que buscara resultados rápidos. A los 4 meses empecé a notar que las bolsas del mercado no me parecían tan pesadas. A los 8 meses, mi hija Daniela me preguntó si me había hecho algo en la espalda porque caminaba diferente. A los 14 meses me levanté de una silla baja en casa de mi hermana sin poner las manos en los muslos. Ella no lo notó, yo sí, y eso fue suficiente. Hace 3 semanas fui al bautizo del bebé de mi sobrina, en un salón sin suficientes sillas para los adultos mayores, como suele pasar. Estuve de pie 3 horas. Cargué al bebé en brazos 20 minutos mientras su mamá comía. Caminé hasta el coche que estaba estacionado a 2 cuadras sin que nadie me ofreciera el brazo. En el camino de regreso, mi hermana me dijo: «No sé cómo le haces, Esperanza. Yo ya no aguanto nada». No le respondí nada en ese momento, pero en silencio pensé: hierro. Ella no lo entendería todavía. Quizás un día. A los 68 años, no cargo mi cuerpo como una carga, lo cargo como una herramienta que yo misma forjé, dureza a dureza, repetición a repetición, durante 2 años de trabajo honesto, sin atajos ni pretextos. No hay magia aquí, no hay secreto escondido en un frasco. Hay hierro, hay esfuerzo, hay la decisión que se toma de nuevo cada semana de aparecer y hacer el trabajo aunque el cuerpo esté cansado, aunque haya cosas más cómodas que hacer, aunque nadie te esté mirando. No me convertí en atleta, no tengo interés en competir con nadie. Solo quiero a los 80 años poder levantarme del suelo sola, poder cargar mis propias compras, poder subir las escaleras sin agarrarme de la pared. Esas cosas que parecen pequeñas para quien todavía las tiene y que parecen inalcanzables para quien ya las perdió. Tú todavía puedes tenerlas, no porque lo merezcas, no porque la vida sea justa, sino porque el músculo responde, porque el cuerpo fue diseñado para ser exigido, porque la deterioración que sientes no es inevitable, es solo el resultado de un estímulo que falta, un estímulo específico, pesado, repetido, progresivo. Hierro, eso es todo. No hay nada más allá de eso. Lo que la gente no entiende sobre envejecer es que lo peor no es el dolor físico. El dolor físico se puede gestionar. Aprendes a trabajar con él,
a su alrededor, contra él. Lo peor es la invisibilidad. Es la sensación de que el mundo entero conspira para tratarte como si ya hubieras terminado, como si el hecho de tener 60 y tantos años significara que entraste en una fase de transición gentil hacia la irrelevancia. Los médicos te hablan más despacio. Los jóvenes en el gimnasio miran a través de ti. Tu propia familia empieza a hacer una división tácita entre lo que puedes y no puedes hacer, y empiezan a gestionar sus expectativas sin consultarte. Rechacé esa narrativa con la misma energía que pongo en un peso muerto pesado, no con rabia, no con desesperación, sino con la frialdad de quien decidió que una historia no va a terminar de la manera que todos esperaban. El día que subí a la báscula en el gimnasio y vi que había ganado 2,5 kilos de masa magra en 18 meses de entrenamiento, fue uno de los días más silenciosos y completos de mi vida adulta. No se lo conté a nadie, no publiqué nada. Fui a casa, hice la comida y me senté en esa silla baja del patio sin pensarlo. Y luego me levanté al final, como si fuera la cosa más natural del mundo, porque se había convertido en la cosa más natural del mundo. Mi hija Daniela me preguntó una vez si no tenía miedo de lastimarme. 6 meses después, me llamó a las 11 de la noche para preguntarme si podía quedarme con los nietos el fin de semana, porque necesitaba un descanso. Me quedé, jugué en el suelo, bañé a los pequeños, cociné, y el lunes por la mañana volví al gimnasio como si nada hubiera pasado de extraordinario, porque nada había pasado de extraordinario. Era solo la vida, funcionando como debería funcionar, en un cuerpo que me negué a abandonar. 68 años no es el comienzo del final. Es el momento en que finalmente sabes lo suficiente sobre ti misma para dejar de engañarte, sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona, sobre el precio real de las elecciones que haces cada día. Yo elijo el hierro. Elijo aparecer el martes, el jueves y el sábado, con dolor o sin dolor, con ganas o sin ganas, porque el músculo no se construye cuando tienes ganas, se construye cuando vas de todas formas. Eso es todo lo que tengo para darte. No es inspiración, es testimonio. Y el testimonio es este. A los 68 años cargo ollas pesadas del estante de arriba sin agarrarme a la pared. Y eso costó 2 años de trabajo duro, honesto, sin atajo. Ve al comentario fijado, el protocolo está ahí. Ve al comentario fijado, el protocolo está ahí. No existe versión de esta historia en la que me quedé cómoda y salí más fuerte. No hay versión en la que la opción suave y la opción efectiva fueron la misma cosa. Cada kilo de músculo que tengo hoy fue construido en proporción directa a la incomodidad que estuve dispuesta a aceptar. Esa es la aritmética. No cambia por tener 68 años.